Hay un mundo donde llueve hierro fundido, otro donde el suelo explota sin previo aviso, y uno más donde la presión atmosférica te aplastaría en segundos, incluso dentro de una nave blindada. Hoy vas a conocer los lugares más aterradores que existen en nuestro vecindario cósmico. Empecemos con algo que parece salido de una pesadilla. El número 7 es Io, la luna volcánica de Júpiter. Y cuando digo volcánica, no me refiero a un par de volcanes pintorescos. Io tiene más de 400 volcanes activos simultáneamente. Algunos lanzan material al espacio a 1 kilómetro por segundo. Su superficie entera está cubierta de azufre, lo que le da ese color amarillo enfermizo. Pero lo que realmente pone los pelos de punta es esto. Io está siendo literalmente destrozada por dentro. La gravedad de Júpiter y sus otras lunas tiran de ella en direcciones opuestas, creando un calor interno tan brutal que su interior es magma líquido. Si pusieras un pie en su superficie, morirías por radiación, aplastamiento volcánico o envenenamiento por azufre antes de poder dar un segundo paso. Pero eso es solo el inicio. El número 6 es Venus, el infierno más cercano a nosotros. La presión en su superficie equivale a estar a 900 metros de profundidad en el océano. La temperatura supera los 460 grados centígrados día y noche en todo el planeta. Sus nubes están compuestas de ácido sulfúrico concentrado. Hemos enviado sondas a Venus. Las más resistentes sobrevivieron menos de 2 horas antes de ser destruidas completamente. Espera, el que viene te va a dejar estupefacto. Titán, la luna de Saturno, tiene océanos, pero no de agua. Sus mares están llenos de metano y etano líquidos, a 180 grados bajo cero. La atmósfera es tan densa que jamás verías el sol. Hay lluvia de metano, ríos de metano, tormentas de metano. Y debajo de todo eso se oculta un océano subterráneo de agua mezclada con amoníaco. Titán es hermoso de una manera que tu cerebro no está equipado para procesar, porque cada elemento que lo hace parecer familiar está hecho de algo que te mataría al instante. Número 4, y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente extrañas. Miranda, una luna de Urano, tiene el acantilado más alto conocido, Verona Rupes, con una altura de 20 kilómetros. Para que te des una idea, el Everest mide un poco más de 8 kilómetros y medio. Si cayeras desde la cima, debido a la baja gravedad, tardarías aproximadamente 12 minutos en llegar al fondo. 12 minutos cayendo en la total oscuridad. Los científicos creen que Miranda fue despedazada por un impacto catastrófico hace millones de años y se volvió a unir de manera aleatoria, como un rompecabezas armado sin instrucciones. ¿Estás listo para el top 3? Aquí es donde el sistema solar deja de ser ciencia y empieza a aparecer terror puro. El número 3 es la gran mancha roja de Júpiter. No es solo una tormenta, es un monstruo que lleva girando más de 300 años sin detenerse, y su diámetro supera al de la Tierra entera. Los vientos adentro alcanzan los 500 kilómetros por hora. Nadie sabe qué la mantiene viva, pero en los últimos años ha comenzado a encogerse, un comportamiento que los científicos encuentran perturbador, porque no entienden que está cambiando tras 3 siglos de furia. Número 2. WASP-76b. Está en nuestro radar de observación extendido, y lo incluimos porque lo que ocurre allí redefine la palabra espanto. En este planeta, la temperatura en el lado diurno supera los 2400 grados. El hierro sólido se evapora, viaja hacia el lado nocturno arrastrado por vientos brutales, se condensa y cae. Llueve hierro líquido todos los días,
interminablemente. Es el clima más violento jamás descubierto. Pero la lista oficial se queda corta. Antes de revelar el número 1, hay 3 menciones tan hostiles que rompen las reglas de la lógica. Nuestra propia estrella, el Sol. Su corona exterior, de manera completamente inexplicable, es cientos de veces más caliente que su superficie. La superficie supera los 5.500 grados, pero la corona alcanza varios millones de grados. Es como si la llama de una vela fuera más fría que el aire a 1 metro de distancia. El Sol desafía la lógica termodinámica y lo lleva haciendo desde el origen de los tiempos. Luego están las cuevas de lava de Marte, un planeta supuestamente muerto, pero que alberga un sistema de túneles subterráneos que se extienden por cientos de kilómetros. En el año 2022, sensores orbitales detectaron emisiones térmicas anómalas saliendo de algunas de esas entradas. Calor, desde el subsuelo, en un mundo congelado. Y por último, Encélado, la luna helada de Saturno. Posee géiseres gigantescos que disparan agua líquida directamente al espacio exterior a menos 180 grados. Bajo su coraza de hielo existe un océano global con calor y minerales, las condiciones perfectas para la vida. Mientras escuchas esto, algo podría estar moviéndose en ese abismo oscuro y ni siquiera hemos ido a mirar. Y ahora el número 1, el punto más aterrador de nuestro vecindario cósmico, no es un volcán, no es una tormenta, ni el ácido. Es el espacio aparente entre Saturno y sus anillos. Durante décadas asumimos que ese hueco estaba vacío. Cuando la sonda Cassini fue enviada deliberadamente a morir atravesándolo en el año 2017, descubrimos algo desconcertante. No había vacío. Estaba saturado de partículas a velocidades hipersónicas, campos magnéticos impredecibles y fenómenos para los que aún no tenemos palabras. Cassini detectó moléculas orgánicas complejas que no deberían existir allí y variaciones gravitacionales que rompen nuestros modelos. Justo después, la sonda fue desintegrada por el planeta. Lo más aterrador del espacio no es lo que vemos, es lo que no entendemos de lo que vemos. La pregunta es, ¿realmente estamos listos para lo que hay ahí afuera? Suscríbete para no perderte el próximo expediente cósmico y dime en los comentarios, si te obligaran a viajar a uno de estos lugares, ¿cuál elegirías?